Nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado, lo habíamos comentado ayer, que de la alcaldía de Estación Central pasa al gabinete más importante, podríamos decir, en términos políticos del presidente Piñera. Vamos a estar comentándolo más tarde también con invitados en nuestro panel, pero vamos a partir inmediatamente con Panchito Sanfurgo. Francisco, muy buenas tardes. No hemos transparentado todavía por qué te digo Panchito. Es para ser democrático, para no decirle a Luis Ugalde Luchito solo a él. A Pancho también yo le digo Panchito Sanfurgo. También es regalón del programa. Sí, ¿Cómo estás? Sí, me ibas a decir mi rey, pero iba a sonar raro en pantalla, ¿no? Yo le pregunté cómo te dicen en la casa, me dijo mi rey. Yo le dije, dejémoslo en Panchito para llegar a un acuerdo. Pancho, está en el centro de Santiago. Buenas tardes. Hoy día vimos unas imágenes que nos llamaron la atención, que tiene que ver con el ministro de Hacienda, el ministro Briones, que salió y recibió pifias también. Tuvo que ser expulsado, incluso sacado de un local por el reclamo de los comensales. Vamos a revisar las imágenes y luego lo comentamos. Mira los bancos, llegate la ¡asesino! ¡Acuérdate de nosotros! Porque, oiga, 15 millones andan en contraataca. Yo he luchado 7 años postulando para la vivienda y todavía no va a ganar. Me deben 100 de licencia, tampoco me la pagan. Ando con mi hijo, chico, reclamando la licencia y todavía no la arreglan. ¿Por qué no le pagan a la gente pobre? Uno se manda sacándome la renta. Una persona gane 2 millones de pesos, no tiene posibilidad de sacar su plata. Eso es una maldad que hace. ¿Cómo una persona con un cerebro tan chico puede decir esto? Que no la pueden sacar porque yo les miro la cara en la televisión y digo, pucha, que les veo la cara, que ellos están preocupados porque la gente vaya a tener malas pensiones. Estamos trabajando en las elecciones, que haya bastante, así que me la cobro. Pero el problema tiene... Ojalá que la saquemos. No cambien el sistema, que el sistema ya lleva 39 años, pero creo que es fatal. Estamos trabajando. Si el sistema no se debe arreglar, el sistema hay que cambiarlo. ¡Somos bravos! Ese es mi root. Pero ¿te interesa mi root? ¿Me interesan mis datos? Ahí los tienes. Basta de abuso con el pueblo, amigo. Ya, hay varias cosas que comentar. Yo me equivoqué, no era comensal, era transeúnte lo que tenía en la cabeza. Tuve ahí un traspié. Pero lo que ocurrió fue, es que hemos visto varias veces al ministro también viajando en metro, va a comerse un hot dog por ahí cerca de su oficina. En este caso estaba caminando por el Paseo Huérfanos, fue cerca del mediodía, donde fue increpado por los transeúntes del lugar, Pancho. Dos cosas. Uno, aquí molesta al que le moleste. Hay que decir que la violencia, o cuando a ti te increpan de forma violenta, te empiezan a gritar, uno tiene que cuestionarla de dónde venga. En ese sentido, punto para el ministro, que se quedó. Él se podría haber dado la media vuelta, o el equipo de seguridad lo podría haber sacado rápidamente del lugar. Escuchó cómo lo estaban increpando, los vecinos cómo estaban hablando con él. Y esto tiene que ver con una polémica que se instaló en el último día, Pancho, y que se habría filtrado que el ministro habría mandado a pedir los RUTs de las personas que pidieron el 10% de retiro de las AFP, ¿no? Sí, claro. Tiene que ver con hartas cosas en realidad. Claro. Yo creo que el detonante es esta información que se conoció de que había pedido la información personal de todos quienes retiraron el 10%, y esto generó mucho enojo, ¿no? Pero también viene cargado con que se niegan desde el inicio al primer 10%, ahora se niegan también al segundo 10%, poniendo una reserva constitucional, y de alguna forma lo que la gente le hacía saber es que este 10%... de alguna forma para la gente es un derecho, le decían ahí, yo vivo con mi hijo, en fin, una serie de
de cosas que se alcanzan a distinguir entre todos los gritos de la gente reclamándole a él. Por una parte, que no tiene derecho a pedir la información personal, se lo decía Felipe Arboe también a través de las redes sociales, y la gente le molestó mucho. Incluso pero yo el creo último que va vecino, cargado Pancho, con todo. el último vecino que había ahí, el último transeúnte, le pone el carnet en la cara y le dice: aquí está mi RUT, si lo necesitas saber, qué sé yo. Sí, sí. Por supuesto, ahí hay un tema, una polémica que se instala en la calle. Es un paseo que él hace, un trayecto, más bien dicho, entre un punto y otro, que es bastante breve, donde fue increpado por los transeúntes que estaban en el lugar. Ahí estaba la persona justo que le estaba mostrando el carnet, y el ministro escucha. Y un trayecto bastante común para él. Sí, hay que también escuchar lo que está ocurriendo, tomar la temperatura de la calle. Aquí es importante, lo vamos a estar comentando en el segundo bloque, porque independiente de lo que ocurrió con el primer retiro, Pancho, donde hubo polémica porque algunos decían, bueno, esto también es una especie de favor o de regalo para los que tienen más, que pueden sacar esa plata y redepositarla en una APB, qué sé yo. Ahora, independiente de eso, las razones son tan variadas como retiros. Como las personas que retiran tienen distintas razones, cuando se expuso este tema, a nosotros también nos escribían a través de nuestras redes sociales. Fíjate, nos decían, a ver, aquí hay un punto. Si tú tienes una situación cómoda o no necesitas sacar el 10%, puede ser que también tengas un familiar que no esté en una posición cómoda y necesite esa plata, y tú lo estés sacando para ayudar a tu mamá, a un hijo, un hermano, un primo, un tío, cada uno con sus razones. Si esto era legal, en el fondo cada ciudadano tenía la potestad y el derecho de poder hacer el retiro de este 10% porque la ley se lo permitía. Ahora, se está debatiendo el segundo. Al parecer también cuenta con aprobación transversal y lo vamos a estar conversando en un ratito más. Pancho, ¿qué me decías? Sí, no, hay que recordar que se generó gran parte de este enojo, de esta rabia, se generó porque con el primer retiro se armó de cierta forma una campaña del terror, que se iba a incendiar Chile, que la economía se iba a ir al suelo, que la gente iba a quedar en el suelo después de hacer el primer retiro, y una serie de cosas que posteriormente se fueron demostrando que no ocurrieron, ¿no? Que se reactivó la economía, que después se desdijeron y que en realidad, mira, sí se reactivó la economía con el 10% y ahora con el segundo 10% vuelven nuevamente a decir que no corresponde, que es inconstitucional, que va de alguna forma a condiciones o el 10% o la reforma. Entonces eso ha molestado mucho, pero sí, la gota que rebasó el vaso, como te decía yo, es que además la gente se siente de alguna forma espiada o perseguida cuando el ministro solicita los datos de todas las personas que retiraron este 10%, por eso que le muestra el carnet. Entonces, Pancho, es una acumulación de enojo que finalmente revienta con esto de la solicitud de los datos. Se refirió al tema el ministro, dice: pueden estar tranquilos. El titular de Hacienda insistió en que la petición de información de los solicitantes del retiro no pone en riesgo la privacidad de los cotizantes. Dice, los datos de las personas que retiraron el 10% tiene fines estrictamente estadísticos. Ahora hay que ver para qué se usan esas estadísticas. Nos encantaría conversar con el ministro Briones, sería interesante que él nos pudiera otorgar parte de su tiempo. Sabemos que hay una agenda súper ocupada, pero sería bueno poder conversar a propósito también del segundo retiro que ya está en la agenda. Hay que ver cómo va a avanzar ese tema y, insisto, pese a lo que ocurrió ahí, yo me quiero quedar con que el ministro, además de el justo derecho de las personas de hablarle de cara a cara a una autoridad del país, también de parte del ministro optó por escuchar, por quedarse ahí, siendo que podría haber sido, insisto, retirado por personal policial rápidamente. Escuchó cómo lo increparon y como este señor ahí, muchas personas le hablaron respetuosamente. Él decía, otros claro, eran garabatos, ahí entramos en otra división, ¿no? En otro aspecto que es difícil dialogar en esa situación, pero ahí el ministro estaba escuchando atentamente como uno de los transeúntes, un señor le explicaba que no podía entender que no se pudiera sacar el 10%. Bueno, un momento tenso, pero insistimos, queríamos declararlo, aclararlo, y está más que hecha la invitación al ministro para que pudiera conversar con nosotros este tema, que es bien importante y además va a seguir en la agenda pública durante varios días ahora que se está discutiendo el segundo retiro, Pancho. Vamos a estar hablando en el segundo bloque de aquello también. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter en el bloque policial y unas imágenes que nos llamaron la atención, pero que además nos decepcionan, ¿no? Que tiene que ver con el asalto a un adulto, a un mayor de edad. Es un adulto mayor, 69 años, iba camino a la pega, Pancho, esforzándose como la gran mayoría de los chilenos en la madrugada ayer, levantándose muy temprano, y lo asaltan en grupo además y le roban todo lo que traía. La verdad es que 5 personas para robarle a esta persona, a este adulto mayor, y dejarlo sin nada, insisto, rumbo al trabajo y en un paradero, ahí está, en el puente Calicanto.
indignante, porque no solamente tiene que ver con un asalto más, sino que además una persona adulto mayor, sola, muy difícil defenderse o poder hacer algo en una circunstancia así. Sí, y lo amenazaron con cuchillo. Mira, por suerte, si podemos hablar de suerte, digamos, en este caso, por suerte no hubo agresiones mayores a este caballero, no lo apuñalaron ni nada, pero lo amenazaron con cuchillo, lo empujaron, lo forcejearon, le robaron 11.000 pesos y su celular. Es decir, por una tontera, básicamente 11.000 pesos y su celular. Este caballero estuvo en riesgo su vida porque finalmente en este caso no ocurrió, pero hemos visto muchos otros casos en que simplemente porque les da la gana agreden con mucha violencia a quienes son asaltados. En este caso no ocurrió, pero es deprimente ver cómo un adulto mayor, o sea, de partida es deprimente ver que un adulto mayor tenga que estar yendo a trabajar, no debería ser así, claro. Pero eso es harina de otro costal, digamos. Pero que más encima se tenga que ver expuesto a que lo asalten entre 5, más encima a una persona que probablemente con sus 69 años poca resistencia va a oponer, y de hecho no opuso ninguna resistencia, levanta los brazos y básicamente saquen lo que ustedes quieran, pero es indignante ver cómo nuestros adultos mayores se ven expuestos. Lo hemos visto en innumerables ocasiones, adultos mayores que van a cobrar sus pensiones al banco, los persiguen y se las roban. En fin, una serie de situaciones que en este caso fueron captadas en imágenes. Uno de los asaltantes fue identificado y detenido por carabineros inmediatamente de la zona metropolitana por el Servicio de Investigaciones Policiales, pero de todas formas...